Hoy vamos a iniciar. La semana pasada ya hablamos un poquito, pero hoy vamos a iniciar oficialmente Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. La semana pasada tocamos algunos temas del capítulo 1. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. La verdad es un capítulo, a mí me gusta mucho este capítulo. Incluso en alguna ocasión le llegué a decir a mi esposa que me gustaría que este fuera el último capítulo que cuando Dios me llamara de vuelta a su presencia, este sería el último capítulo que me gustaría compartir. Espero que no sea hoy, pero es un capítulo que yo disfruto mucho. Pero hoy, y les pido que me puedan ayudar aguantando un poquito, para poder entender muy bien este capítulo. Hace un par de semanas dejamos, si recordarán, el capítulo 19, lo vimos de Primera de Reyes, y el último párrafo, a partir del versículo 16, no lo vimos y dijimos que lo íbamos a ver más adelante, que eso es el día de hoy. Además, me gustaría ver esos 3 versículos del 19, lo que nos faltó de primero capítulo de Segunda de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces, no se me duerman. Vale la pena, creo que Dios tiene algo muy importante para nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar orando, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar juntos. Dios, te damos gracias porque el día de hoy podemos también acercarnos a ti, abrir tu palabra, Dios, disfrutar, Señor, leerla. Te ruego que puedas traer entendimiento y comprensión a nuestras vidas, Dios, y que aquellas necesidades, aquellas peticiones que mis hermanos han estado presentando delante de ti a lo largo de esta semana puedan ser contestadas. Te agradecemos, Dios. Amén. Sale. Vamos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Nada más para que nos acordemos. En el capítulo 19 fue cuando vimos que Elías corre todo deprimido y angustiado, se esconde en una cueva y Dios se encuentra con él. Y Dios le da 3 indicaciones a Elías. Número 1 es nombrar, esto está en el versículo 15, a Hazael por rey de Siria. Número 2, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y número 3, dice a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, vamos a empezar a partir de ahí. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Este hombre, Eliseo, no era un jornalero común, no era una persona, a lo mejor un empleado que estaba arando el campo. Lo que nos describe aquí es que este hombre delante de él tenía 12 yuntas. Para la época era, no sé, a lo mejor lo equivalente a unos 40 tractores, porque una yunta podía arar varias hectáreas de campo. Él tenía 12, entonces tenía mucha tierra y tenía aparte, vamos a decir, la mano de obra, no solamente hablando de animales, sino los operadores para poder usar esas 12 yuntas. Y dice que esas 12 yuntas iban delante de él y él tenía la última. Entonces tenía trabajadores, tenía animales y tenía terrenos. Para la época podríamos decir que Eliseo era una persona exitosa, era un empresario importante. Pero no se olviden, por favor, dice que partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿Quién le había dicho a Elías que nombrara a Eliseo? Dios. Entonces a Eliseo no un día de repente se le ocurrió decir, ay, como que me gustaría ser profeta, o vi una predicación o un canal de YouTube de profetas y yo quiero ser profeta, sino que fue Dios específicamente nombrando a Eliseo el sucesor de Elías. Él no alzó la mano, Elías no dijo, ay, como me cae bien el Eliseo. Nada de eso sucedió. Fue Dios nombrando específicamente a Eliseo, ¿sale? A pesar de que Eliseo tenía otra profesión,
vamos a decir, tenía otro propósito, que será también otro plan diferente, ¿no? Dice que pasó Elías delante de él y echó sobre él su manto. Si recordarán, habíamos hablado en alguna ocasión cuando empezamos a describir cómo se veía Elías en los primeros capítulos. Este manto que utilizaban generalmente era pues un pedazo de piel de animal. Ahora, consideren lo siguiente. Ellos vivían en una zona semidesértica, ¿sí? Imagínate traer un chaleco o una chamarrita de piel en una zona semidesértica donde no hay tintorerías, no hay lavanderías, y dirás, bueno, la piel no sé, bueno, no hay tintorerías, por al menos unos, ¿qué será? 5 años seguidos. ¿Qué tan sudada, qué tan cochina estaba eso? Y de repente, imagínate, o sea, eso van y te lo echan encima, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, qué asco. Pero para ellos, y eso es una de lo que no quiero que dejen de notar, dice que pasando Elías por delante del echó sobre su manto, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Entendió él a qué se refería Elías? O sea, él entendió que no le dijo, lávamela o te la regalo. Estaba diciéndole con esto, ven y sígueme. Él lo entendió perfectamente. Ahora, este hombre era un hombre reconocido, era un hombre con posesiones. Pero él entendió, a través de este acto, que lo que Elías le estaba proponiendo era una especie de discipulado, mentorado, como lo quiere decir, una preparación para que él en algún momento sirviera al Señor. En esa época, y no voy a decir en esa época, para este creyente o este hombre que amaba a Dios, el llamado para servir a Dios era mucho más importante que todo lo que él podía tener y poseer. Era todo. Desafortunadamente el día de hoy, muchos creyentes ven el llamado o la oportunidad de poder servir a Dios como algo que es ajeno para mí, porque yo tengo mis propios planes, o es algo que nada más es para algunos. Es decir, como creyentes hemos dejado de desear servir a Dios. Y lo hemos puesto como en algo, pues estaría bien para algunos, pero no sé si pueden hacer un poquito de memoria cuando estábamos en los evangelios, cuando Jesucristo va llamando a cada uno de sus discípulos y apóstoles, ninguno dijo que no. Todos lo vieron como un privilegio. Y de hecho estábamos en esa ocasión comentando que cuando había el llamado, o sea, cuando los jóvenes cumplían la edad de 12 años, antes de esta festividad en la que leían la ley, iban y se presentaban delante del sacerdote. El sacerdote los analizaba y si eran hallados dignos, podían ser instruidos con el sacerdote o con alguno de los otros levitas. Y si no, le decían, vete y ejerce el oficio de tus padres. Es decir, el oficio de los padres era la segunda opción. Para ellos era como algo muy importante poder involucrarse en el servicio a Dios. Esto era para aquellos que amaban a Dios en ese tiempo, y esto debería de ser lo mismo para nosotros. Ahora, para que no nos vayamos lejos o otra cosa, no estamos hablando de ninguna forma de hacer exactamente lo que hizo Eliseo de dejar nuestro empleo. Pero el día de hoy el creyente debería de concebir el servicio a Dios como algo digno a aspirar. Dejó todo. Ahora, a su mecha ya se siente calor. Ya no se abren más las ventanas, ¿verdad? Dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Qué le pregunta? ¿Qué te he hecho yo? Diciendo como, ok, ¿quieres ir a despedirte de tu papá, de tu mamá y lo que quieras? ¿Yo qué? ¿A mí por qué me dices? Porque lo que le estaba diciendo es, bueno, yo no te llamé, te llamó Dios, ve y dile con él, ve y dile a él. Ahora, seguramente, y espero que así sea, esto les habrá recordado algo que sucede en los evangelios, cuando Jesucristo está pasando por cierto lugar y se acercan varias personas a decir, Jesús, quiero seguirte.
Y de las tres personajes que se acercan, incluso podemos ver a uno que dice una frase muy similar. Jesús le dice, ven y sígueme. Y él le dice, Señor, solo déjame ir con mi padre, arreglar mis asuntos. Es algo muy similar. Y en este caso Jesucristo le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado puede mirar atrás. Y aquí vemos que exactamente Eliseo tenía las manos en el arado y le hace la misma petición. Pero quiero que veamos que hay una diferencia significativa. En el caso de en los evangelios, el hombre quería esperar en uno de los relatos a que muriera su familia, a su padre, que recibiera la herencia para poder tener un colchón de algo para poder depender. Pero veamos la actitud de Eliseo. Se volvió, tomó un par de bueyes, es decir, como su maquinaria para arar los campos, los mató y con el arado, que eran las herramientas que jalaban los bueyes para poder hacer los surcos esos, coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, es decir, no la vendió, sino lo regaló y después se levantó y fue tras Elías. ¿Tenía el propósito de regresar él? Quemó todo. Guarden esa idea y de aquí dice, siendo un patrón, el dueño, dice que se levantó y fue tras Elías y ¿qué? Servía. Debe ser interesante cómo el cambiar esta posición o esta función. Y de ahí continúa el capítulo 20, que nosotros ya lo vimos, y pasan alrededor de 6 años. Y avanzamos hasta Segunda de Reyes, porque todos los demás capítulos ya los vimos las semanas pasadas. Y llegamos al capítulo número 1 de Reyes. La semana pasada hablamos que este rey Ocosías, el hijo de Acab, dice que estaba por la ventana, versículo 2, de una sala de la casa que tenía en Samaria, estaba viendo Netflix y dice, se cayó. Y dice, estando enfermo envió por mensajeros y les dijo, id y consultar a Baal, Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces este rey, no considera nada a Dios. Se cae, queda enfermo, es decir, quedó a lo mejor con alguna discapacidad, y no solamente una discapacidad, algo que ponía en riesgo a lo mejor como pues la salud completa, y él pregunta, oye, ¿me voy a sanar o no me voy a sanar? ¿Cómo se llama? Manda a los mensajeros, y en el camino estos mensajeros se encuentran a Elías, y Elías le dice, oigan, díganle a su rey, versículo 3, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. No fueron buenas noticias. Regresan los mensajeros con el rey y le dicen, oye, encontramos un varón que nos dijo, vayan y volvándose al rey y díganle, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal Zebub, dios de Cron, por tanto, del hecho que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Y les pregunta, bueno, ¿cómo se veía este hombre? Para saber quién es. Ellos, versículo 8, le respondieron, era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, el fachoso ese es Elías Tisbita. Entonces, vemos aquí, el rey, era un rey idólatra que no consideraba al Señor, manda a preguntar acerca de su salud y Dios lo intercepta en el camino y le dice, oye, ¿qué anda contigo? Yo soy el Dios de toda la tierra, ¿por qué ir a consultar a Baal si hay Dios en Israel? No le preguntó, pero aún así Dios se acercó a él. Ahora, aquí hay una parte de enseñanza importante para nosotros. Cada vez que tenemos un problema, una necesidad o cualquier situación, si consultamos a cualquier otra cosa, persona, antes que a Dios, estamos cayendo en la mismita circunstancia. Lo mismito. Y Dios nos dice, oye, ¿no soy tu Señor? ¿No supuestamente me dijiste que soy tu Señor? Entonces, considérenlo. Le dice que se va a morir. Entonces, este hombre se enoja, versículo 9, envió un capitán de 50, con sus 50 subió a donde estaba Elías, y él estaba sentado en la cumbre, y le dijo el capitán, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Así bien acá, ¿no? Y Elías respondió y le dijo,
al capitán de 50, si yo soy un varón de Dios, fácil que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Imagínate, les haber dado miedo, ¿no? Y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ya le cambió un poquito el tono y le dijo, respondió Elías, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer, imagínate si te hubieran enviado a ti, ¿no? Con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas, entendió cómo se debía de manejar este asunto, delante de Elías, y le dijo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí que descendió fuego del cielo y ha consumado a los dos primeros capitanes 50, Ahora llega el versículo 15. Entonces el ángel de Jehová, que recordemos, cada vez que encontramos esta frase, hemos hablado de esta parte que lo más seguro es que esto pueda representar la aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dijo Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Entonces mostró una actitud completamente diferente y ahora Elías fue con él. Entonces se levantó, descendió al rey y le dijo, así ha dicho Jehová. No descendió para decirle otra cosa, para decirle, ay rey, pues es que a lo mejor te hablé muy duro. No, el mismo mensaje. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Crón, no hay Dios en Israel para consultar su palabra. No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que cierto morirás. ¿Cuál era la razón por la cual él se iba a morir? ¿Por el accidente? Por no haber consultado a Dios. Entonces, un rey que debía su lealtad a Dios, porque estaba dentro de la tierra que le pertenecía exclusivamente a Dios, vamos a usar ese término, porque toda la tierra le pertenece a Dios, ¿no? Pero él había dicho, esta es mi tierra, ese es mi pueblo. Él consultó a un ídolo y le dijo, por cuanto consultaste a un ídolo y no a mí, te vas a morir. El asunto aquí es que, pudiendo haber consultado delante de Dios y obtenido una respuesta delante de Dios, prefirió consultar a quien no puede hacer nada. Y Dios dijo, si eso es lo que quieres, un ídolo muerto, entonces te vas a morir. ¿Qué quiere decir? ¿Que cada vez que no consultamos a Dios nos podamos morir? No. El asunto aquí está, es que si lo que nosotros realmente deseamos que Dios haga algo en nuestra vida, pero no nos acercamos a Él, entonces Dios va a decir, no va a pasar nada. ¿Quieres que yo intervenga? Sométete a mis designios. ¿Quieres hacer tu voluntad? Síguele por donde vas. Y muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay transformación? ¿Me preguntaste a mí? O a veces nos quejamos, Dios, ¿por qué pasó eso? ¿Me preguntaste a mí? Dios, es que ¿por qué? ¿Me preguntaste a mí? Y entonces le dice, ciertamente morirás. Versículo 17, murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Y después nos menciona los nombres de los sucesores. Ya habíamos hablado de Josafat la semana pasada. Y aquí hay, tanto en Judá como en Israel, 2 Josafats que reinan simultáneamente. Capítulo 2, ahora sí. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, y pon atención, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, Dios había determinado que el tiempo de ministerio de Elías tenía que terminar, dice Elías, en un torbellino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Dónde estaban? A ver, quiero ver que no se han dormido por el calor. ¿Dónde estaban? ¿Y a dónde fueron? Gilgal. ¿Se acuerdan de algo que haya pasado en Gilgal? No van a decir la batalla del 5 de mayo. El lugar donde previo a entrar a Jericó fueron circuncidados toda la nación de Israel. Betel. ¿Se acuerdan qué pasó en Betel? Lo leímos hace como unos años, cuando estábamos en Génesis. ¿Mandé?
Exactamente, casa de Dios. Cuando se le aparece o Jacob tiene esta visión de los ángeles subiendo y bajando por una escalera, que mucho más adelante nos da Jesucristo mismo la explicación de esto ya en los evangelios. Ese soy yo, el vínculo entre Dios y los hombres. ¿Sale? Ok, Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron. ¿Qué le dijeron? Y que respondió, yo lo sé, callar. Ok, ¿quién había elegido a Eliseo? Dios. ¿Quién había elegido a Elías? Dios eligió a Elías y a Eliseo como su sucesor. A ambos los había elegido Dios. ¿El tiempo de quién se había acabado? Elías. Y dice que Dios, cuando Dios había determinado llevarse a Elías en un torbellino, empezó este viaje que estaban haciendo de Gilgal primero a Betel, y que se acercaron todos los hijos de los profetas. ¿Quiénes eran los hijos de los profetas? Nosotros podemos ver desde el libro de Samuel que se formó algo así como si fuera una escuela, un instituto bíblico, vamos a llamarlo de alguna forma, donde personas que servían a Dios se preparaban de alguna forma para el servicio a Dios. Entonces estaban estos hombres ahí disertando acerca de doctrinas y teología, y entonces llegan estos hombres que realmente andaban en el campo y no en la escuela, Elías y Eliseo, y estos hijos de los profetas o estos estudiantes que también eran servidores de Dios le dicen, oye, ¿sabes que Dios te va a quitar a tu maestro pronto delante de ti? ¿Eso qué quiere decir? Cuando Elías responde, dice, sí lo sé, cállense, no digan nada. ¿Quién lo sabía? ¿Eliseo? ¿Lo sabían los hijos de los profetas? Y lo sabía Elías. De alguna forma, no se nos explica aquí, era algo como de común, o de que todo el mundo lo sabía, de conocimiento común, que Dios iba a hacer algo con Elías y se lo iba a llevar. Ya lo sabían todos. No sabían exactamente qué momento, pero de alguna forma Dios les había hecho entender, o había, no sé, algo que todo el mundo lo sabía. Y le estaban diciendo los demás estudiantes a Eliseo, que era el discípulo de Elías y que era su servidor, por 6 años siendo servidor, siendo patrón, Dios te va a quitar a tu maestro. Y dice, sí, calla. Hoy es el Día de las Madres, y esto aplica muy bien tanto para madres como para los papás, o para todos los que tenemos a alguien detrás. Algo que tienes que entender, y eso es algo que creo que tú sabes muy bien y que yo sé, no sabemos cuándo, pero Dios nos va a llevar. Y vas a dejar a alguien aquí. Vas a dejar a hijos, vas a dejar a familia. Sabemos que Dios nos va a llevar. Y así como Eliseo pasa cada día y se acerca ese momento en el que, eso no lo podemos evitar, es la vida. Vamos a dejar a alguien atrás. Y Eliseo aquí de alguna forma demuestra como, ya lo sé, pero no quiero lidiar con esto ahorita. Pero tú tienes que empezar a lidiar con esto. Así como Eliseo, Elías y los demás tuvieron que lidiar con este asunto. Porque lo hemos hablado en otras ocasiones. Y esta porción, ahorita me estoy acordando que la hablé con los jóvenes casi hace un año y desató algunos problemas. Y espero que hoy contestemos las dudas que a lo mejor ahí les quedaron. Papás, y se va a escuchar feo, no dejes inútiles. Si tú estás preparando personas incapaces para desarrollarse en la vida, estás fallando. Porque cuando tú te vayas, nadie va a tomar ese lugar que tú has tomado. Nadie los va a consentir como los has consentido. Nadie les va a evitar los problemas, el sufrimiento como tú lo has hecho. Y van a tener que enfrentar su mundo que los detesta. Esto es algo que no se puede cambiar. Y puede ser que tú digas, me quedan muchos años y espero en el Señor. Pero ¿y si no? ¿Qué estamos haciendo hoy para esta realidad? Porque todos vamos a enfrentarnos en un momento u otro. No solamente en las familias, en la iglesia también. Hay muchísimas iglesias donde, por ejemplo, que gracias a Dios no es el caso aquí, pero el pastor que hacía de todo se muere y al siguiente domingo
Se cierra la iglesia porque nadie dijo, yo no quiero servir, yo no sé cómo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría aquí? Si los que están más involucrados, de repente todos salen a comer y a todos les explota el tanque de gas y todos se mueren. ¿El siguiente domingo habría reunión? ¿Los que se quedan seguirían? Eso tenemos que preguntarnos. O dirían, no, es que yo tengo muchas actividades. Porque empezamos a leer que antes era un privilegio ser contados como dignos de servir a Dios. Y hay muchos que menosprecian esto. Y si dicen, si aquí ya no se puede, me voy a otro lugar. Pero ¿y entonces? ¿Dónde está? Ahora unos podrán decir, es que yo no he recibido el llamado. Muchas veces nos hemos excusado en un falso entendimiento de lo que es el llamado. Todos hemos sido llamados a servirlo. De diferentes formas, sí, pero todos. Y si tú pones una excusa o dices, es que antes lo sentía, pero hoy no, el llamado no cambia. Dios sigue llamándote. El que cambia eres tú. Entonces, primera cosa, meditar. Después dice, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate ahora aquí, en Betel, porque ahora Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Qué pasó en Jericó, hermanos? La batalla de Jericó. Cayeron los muros. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Entonces había otro campus, otro plantel de esa escuela. Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Entonces ya no solamente, ya era hoy. O sea, es algo que ya va a suceder. Y la respuesta de Eliseo nuevamente es, sí, yo lo sé. Ya, dejen el asunto. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Ya, varios, bastantes. Y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon al Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán, hermanos? Cuando cruzaron el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que iban a entrar a la tierra prometida. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. De los 50 profetas que estaban ahí, ¿cuántos pasaron? Ninguno. Nada más ellos dos. Vamos a volver a leer porque no, todos no. Los 50 se quedaron del otro lado. No quisieron pasar, se quedaron como viendo a lo lejos. O sea, les llamaba la atención, querían seguir la historia, querían servir a Dios, pero ellos se quedaron de este lado. Cuando habían pasado, y solamente hasta este punto, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Entonces nos describe que Elías ya sabía que había llegado el momento. Eliseo también. Y los profetas que vimos descritos obviamente también. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y podríamos decir, ay, qué gandalla el Eliseo, ¿no? Doble poder, doble fuerza. Pero no es necesariamente, o más bien no es eso lo que está pidiendo realmente. Hemos hablado en otras ocasiones, y eso creo que ya se lo deben saber muy bien, que en una familia judía, cuando tenían 3 hijos y el padre moría, ¿en cuántas partes se dividía la herencia? 4. Aunque eran 3, se dividía en 4. Iba a decir, si eran 5, pues en 6. Porque al mayor se le daba una doble porción, al primogénito. Porque a partir de ahí, él sería ahora el encargado de velar por su familia. Y esa doble porción era una oportunidad económica para poder llevar a cabo este propósito. Lo que está pidiendo Eliseo es una doble porción de eso en referencia a una primogenitura, la oportunidad de ahora velar por todos los demás. Sí, incluye obviamente autoridad, pero está mucho más enfocado en el servicio. Entonces Eliseo está pidiendo, quiero ser el responsable, quiero servir a todos mis demás hermanos. Ahora, está pidiendo una doble porción, la capacidad de servir a los demás.
¿Qué se necesita para eso? Vamos a regresar al capítulo número 2 desde el versículo 1. Y necesitamos ver, porque todo esto que nos describa dónde estaban y a dónde fueron no es al azar. Número 1, ¿ellos dónde estaban? ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre su vida? Ya muchas veces hemos dicho, Dios, yo quiero que derrames de tu poder, quiero que sentir tu presencia, sentir que estás conmigo, quiero tu palabra, quiero esto. Ok, Gilgal, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de que estaban cercanos a Jericó, donde habían dicho que había gigantes, lo que Dios les dice, ok, vamos a entrar, pero lo primero que tienen que hacer todos es circuncidarse. Y el pueblo y el ejército debería decir, a ver, si estamos hablando de estrategia militar, circuncidarse no es la mejor opción porque estando en las puertas del enemigo, vamos a incapacitar a todos los hombres de guerra durante 7 días por lo menos para que se recuperen de la cirugía. Eso no es una buena estrategia. Eso nos pone vulnerables. Y esto es lo primero que Dios pide. ¿Qué simbolizaba la circuncisión? Purificación, apartado, remover la carne. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? ¿Quieres que Dios te use? Es fácil, o podríamos decir, o rápido decir, quiero ser llenado. Pero el asunto es primero ser vaciado. Y necesitas ser vaciado de toda la carne, que Dios quite todo lo que no le sirve, para que entonces pueda ser llenado de su presencia. ¿Qué fue lo que Jesucristo dijo? Es necesario que para que yo pueda derramar este vino nuevo en odres nuevo. Porque si no, las dos cosas se pierden, tanto el odres como el vino. Entonces Jesucristo se enfocó en que fueran renovados primero estos odres para poder vaciar de ese vino nuevo. Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo. ¿Quieres servir al Señor? Perfecto, buena cosa has pedido, pero Dios necesita tratar con tu carne. Necesita ser eliminada. ¿Qué pasa, Dios? Ya tengo muchos años tratando. Sí, pero ahí sigues. No te has sometido. No has rendido esa parte. Después de Gilgal, ¿a dónde fue? Betel, que es casa de Dios. Ahora entendemos, porque Dios se lo dijo a Salomón, Dios no habita en un lugar, nada puede controlar, contener su poder, su majestad, pero Él había deseado manifestarse en el templo. Y de la misma manera podemos aquí hacer una referencia, una imagen de esta parte. Dios puso lugares, grupos de creyentes y los constituyó y los insertó en su iglesia universal. Y hay un mandamiento, no dejes de reunirte. Y muchos quieren ir y servir a las naciones, pero no pueden ni levantar una basura en su iglesia local. Y entonces es como raro. Es raro decir, es que yo quiero ir a servir allá y compartir. Bueno, y puedes compartir a tus hermanos, si puedes servir a tus hermanos. Es que son unos hipócritas. ¿Y a poco tú no? Porque es hipocresía decir, quiero servir a los demás, pero a estos me caen gordos. No hay congruencia. Después de eso, Gilgal, Betel, ¿a dónde fueron? Jericó. Ahora, muchos no entienden, creo, y desafortunadamente influenciados bajo esas raras doctrinas de la prosperidad. Quiero ser lleno de tu presencia y de tu espíritu. ¿Para qué? Para que me vaya bien, para que tenga abundancia, para que esto me sirva. Cuando el poder de Dios no fue diseñado para eso. Fue diseñado para ir y patearle la puerta al diablo, para arrebatar las almas. El poder del Espíritu fue para ir y ser testigos, para la guerra. No es para que puedas cambiar de auto cada año. ¿puede hacer eso Dios? Pero es completamente despropósito pedir la llenura del Espíritu Santo para eso. ¿Quieres hacer eso? Dedícate a cualquier otra cosa que deje dinero y no lo necesitas. Y te puede ir mucho mejor. Es más, no te lo estoy aconsejando. Pero los criminales tienen eso y más. Y no tienen al Espíritu Santo. No es para eso. Es para ir a ser testigos. Y muchos dicen, Dios, quiero servirte, quiero tu presencia, quiero tu poder. Y cuando Dios los atraviesa o los mete en esta guerra, no, Dios, es que eso es muy violento. Para eso es.
es para ir y arrebatar de las garras del enemigo a los que están en oscuridad espiritual. Y eso representa Jericó. Primero, purificación. Segundo, casa de Dios. Tercero, la guerra. Y después llegan al Jordán. Ahora, en el Jordán, no sé si recuerdas cuando estuvimos viendo el libro de Josué, cuando ellos iban a atravesar el Jordán, Dios les dice a los sacerdotes, van a ir caminando cargando el arca y van a meter los pies al Jordán, y cuando los metan, se van a abrir el Jordán y van a poder pasar todos. Y en esa ocasión decíamos que hubiera sido más fácil que nos prometieran, primero abro el mar y después te metes, pero Dios le dice, no, primero metes los pies, a pesar de que haya corriente, y yo cuando ya vayan entrando voy a abrir el mar. Digo, el río, ¿no? Y lo que está describiendo aquí es ese paso de fe que Dios pide al creyente al obedecer la palabra y entonces después experimentar aquello que Dios ha prometido y no en el sentido inverso. Entonces está Jericó. Ahora, regresando a lo que estábamos, a donde íbamos. Llegan a Jericó y después, llegan a Jordán, y en cada una de las ocasiones, tanto en Betel como en Jericó, como en el Jordán, pareciera que Elías le dice a Eliseo, ay, dame mi espacio, como que ya me cansaste que estés tanto, pero no le está diciendo eso. Tampoco le está diciendo que ya no quiero verte. Está de alguna forma probando su fidelidad. Y en cada ocasión Eliseo dice, no te voy a dejar, voy a estar contigo. Recuerda eso, porque primero le dice, pide lo que quieras. Y después de que dice, bueno, quiero esto, ay, no, eso está muy difícil. Tampoco es el asunto. La complejidad de esta petición es que requería de Eliseo y requiere del creyente lo siguiente: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, es decir, mientras tus ojos estén en tu Señor, te va a ser hecho, mas si no, no. Y vamos a ver, o vamos a leer, carros de fuego, ángeles, torbellino de fuego, pero lo que le está diciendo Elías a Eliseo es, ok, todo eso, como que lo iba a ver y todo eso, pero que tus ojos no estén ahí, que tus ojos estén en mí, o sea, veme cuando, si tú puedes estar ahí, en ese momento, cuando Dios se manifieste, y vuelvo a repetir, tus ojos no en lo que va a suceder, sino que estés ahí cuando Dios se manifieste. Entonces esto te va a ser hecho. Y eso es lo complejo, porque muchas personas quieren servir a Dios, muchas personas más bien andan enfocados en caerse, en dar vueltas, en el polvo de oro, en las alas de los ángeles, en las plumas de no sé qué, y todo eso como, ajá, pero ¿y Dios? ¿Y Dios? Ahora, siguiente cosa que quiero que notemos. Elías le hace esta oferta a Eliseo hasta que atraviesa el Jordán. El Jordán representa, cuando estábamos leyendo Josué y que fueron introducidos a la tierra prometida, leíamos que era el bautismo en el Espíritu, representaba el bautismo en el Espíritu. Pero también lo que nosotros podemos ver aquí es que representa, así como también lo representó el ser bautizado en el mar cuando atravesaron el mar Rojo, es una muerte a lo pasado y una nueva vida que está por delante, que es justo lo que va a pasar con Eliseo. Y cuando se trata este asunto de morir a lo que nosotros queremos, es de donde se divide en aquellos que tienen únicamente la expectativa de servir, que eso representan estos 50 profetas, personas que aman a Dios, personas que están instruidas en las cosas de Dios, pero que no están dispuestos a pasar el río Jordán, porque implica la muerte. Y eso ya no me gusta. Pero solo hasta después de cruzar esto, es entonces cuando podemos empezar a escuchar este tipo de, y bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Entonces le dice, si tú estás en ese momento, va a ser, si no, no. Ok. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos.
y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Y qué? Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, en señal de tristeza. Pero lo que hice a continuación es que alzó luego el manto de Elías que se le había caído, el de piel, cochino y todo eso, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Una pregunta importante. Ahora quiero que notes que Eliseo hace exactamente lo mismo que hizo Elías cuando se acercó al Jordán. Tomó el manto, lo golpeó. Este hombre hizo lo mismo. Y así que hubo golpeado, y aquí no es enfático, del mismo modo las aguas, el resultado fue el mismo. Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Esto quiere decir que si encontramos el manto de Elías y le pegamos a las aguas se va a abrir. Ese no es el asunto. Quiero que vean que está repitiendo lo mismo que su maestro le enseñó. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entendieron que había algo pasado al ver el poder. Todos les hubiera gustado poder ver eso, hacer eso, pero solo aquel que cruzó el río pudo ver y hacer esto. Ahora, algo que me estaba llamando la atención ayer, son esas cosas que a veces, bueno, no sé, a lo mejor algunos van a decir: yo ya lo había visto. Pero a mí me llamó la atención porque no sé si han visto representaciones gráficas de esto. Siempre está así Elías, así con su cabello largo blanco, en su carro de fuego y subiendo al cielo. Pero aquí no nos dice que haya subido en un carro de fuego. Entonces está como de que no, vuelve a leer y no dice eso. Dice que descendió el carro de fuego y que se puso entre uno y ellos y creó separación. ¿Y Elías en qué subió? No subió en un carro de fuego. Y vas a decir: ¿y eso qué? Bueno, te me hizo uno más interesante, quería decírtelo. Pero lo que está haciendo aquí es esto, que este carro puso una división entre ellos dos. Elías ya no podía continuar discipulando a Eliseo. Y Eliseo ya no podía continuar con Elías. Elías iba a subir con Dios y Eliseo se iba a quedar. Ya no había vuelta atrás. Y Dios había puesto esa división. Era algo que Dios estaba tratando de describir. No es que el infortunio o no es que yo estoy creando esta división entre... Y ahora es el tiempo de Eliseo. Hermanos, por favor, les pido que el día de hoy, los que tenemos más edad, más adultos, podamos considerar lo siguiente. Dios nos llamó a esta tierra con un propósito. Esto es algo en lo que tú tienes que analizar. Si lo has estado cumpliendo este tiempo, te ha dado propósito, te ha dado un llamado, te ha dado una oportunidad de servicio. Dice la palabra que Dios ha puesto buenas obras para que andemos en ellas. Él las preparó de antemano para que tú pudieras andar en ellas. Y no es justo que digas: es que Dios no me ha dicho. Eso no es cierto. Bueno, ¿en qué? Todo lo que te viniera a tu mano, según tus fuerzas, eso haz. Todas las oportunidades para servir, todas las oportunidades para ayudar. Gálatas, Efesios nos dice esto. Haz bien a todos. Siempre hay oportunidades. Que tú las hayas querido tomar o no las hayas querido tomar, por egoísmo, porque, ay no, qué flojera, por miedo, por lo que sea. Las oportunidades están ahí. Y eso lo tienes que arreglar tú con Dios. Y así fue el tiempo con Eliseo. Pero Dios también le dijo a Elías, tienes un tiempo limitado. Y te he dado a alguien para que tú transmitas el ministerio, el servicio. Te he dado a alguien para que tú lo eduques. Y es lo mismo contigo y conmigo. Dios nos ha dado un tiempo y ha puesto personas después de nosotros para que nosotros podamos transmitir lo que Dios nos ha dado. No vas a estar siempre para ellos. Algo terrible que está pasando el día de hoy es que los que somos o que tenemos más edad hemos evitado el dolor a los que son más jóvenes. Le hemos evitado el trabajo, las lágrimas,
pensando que eso es mejor. Pero a ellos les va a tocar una etapa mucho peor que la que nosotros atravesamos. Una dificultad enorme para servir al Señor. Mucha resistencia, mucha prueba. Eso es verdad. Y los estamos haciendo débiles. Los estamos casi poniendo en la boca del león para que se los mastique, se los trague. Pero tú no vas a estar para siempre. Y tienes que hacerte la idea de eso. A lo mejor como Eliseo, no quieres lidiar con eso ahorita, eso no importa. El reloj sigue girando y se va a acabar el tiempo. Ahora, vemos aquí a un hombre que cuando se fue, su discípulo hizo exactamente lo mismo que él hizo, que él aprendió del Señor. El mismo poder que descansó sobre él, ahora estaba en el otro. Podemos ver un buen trabajo. Quiero que puedas pensar a nivel de familia. Piensa en ti. Si tú te vas el día de hoy, ¿tendrías la seguridad de que los que se quedan van a salir adelante? ¿O te da esa como que, chin, es que si no estoy yo, ¿qué? Bueno, lo primero que tienes que entender es que el que te llamó a ti y que te sustentó a ti, puede sustentarlo a ellos. No eres necesario, así como yo no lo soy. Pero si te da ese, ¿qué será de ellos? Es porque estás tomando un papel que no te corresponde, que tienes que soltar. Estás tomando un papel que no te corresponde a ti. Prepara, acércalos al Señor. Sería peor que más se pareciera a los otros 50, que amaban al Señor, que estaban sirviendo al Señor, pero que cuando vinieron al Jordán, que representa esa dificultad, esa muerte a ti mismo, dijeron, ahí sí no le entramos. Ahora, vamos del otro lado. Si tú, que eres un poco más joven y que aparte, bueno, eso no garantiza nada, pero que estadísticamente tienes más tiempo que a lo mejor yo, tienes que entender que los que estamos más grandes, los viejitos, ya nos vamos. Y que ahora la responsabilidad van a ser de ustedes. Porque hay unos mucho más jóvenes acá atrás que están poniendo los ojos en los que están más jóvenes acá. Y que ahora van a tener la responsabilidad ustedes de predicar y buscar al Señor. Y así como, no sé si notan que cada generación tiene a sus, vamos a llamar héroes de la fe. Esos grandes predicadores de esta época ya se están muriendo. Y desafortunadamente el día de hoy nos quedan puros youtubers, teólogos de Facebook y de redes, que son capaces de defender el evangelio a través o atrás de una pantalla. Pero cuando hablas aquí, agachan la cabeza. Y eso, pensamos que así no funciona. Personas que muestran fe y piedad a través de medios, de imágenes, pero que en la vida real no es así. Porque cuando llegan las dificultades, no son capaces de morir a sí mismos porque conciben que ellos mismos, que casi Dios murió nada más por ellos y por los demás no. El sacrificio fue por ellos. Pero somos parte del plan redentor de Dios para nuestra ciudad, para nuestro país. Pero no somos el enfoque total. Nos ama sí, pero no somos el todo. Y eso tenemos que entenderlo, tanto jóvenes como viejitos, que el plan de Dios sigue y que va a llegar el día y que para algunos tristemente ya se nos está acercando más y que ahora el tiempo que Dios nos dio tiene que tener ese fruto con los que Dios nos dio. Ahora, llegamos a esta parte. Elías es tomado y Eliseo dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entiende y de alguna forma describe que para Israel, como nación, era mucho más importante Elías que cualquier otro rey. Y eso es verdad en este sentido. Lo que describe la palabra acerca de este mundo es que lo que frena la corrupción es la iglesia. Que cuando la iglesia sea quitada, esto se va a podrir. Y cada vez que uno de estos, sabemos, entendemos que es Dios y sí, eso ya lo damos por hecho, pero cada vez que hombres y mujeres piadosos van a la presencia de Dios, quedamos nosotros. Y la pregunta es si estamos haciendo el trabajo o sustituyendo, llenando esos huecos que estos hombres y estas mujeres llevan a cabo. Cuando se va Elías, Eliseo se entristece, pero Eliseo no se queda ahí triste, quita la imagen de su perfil para demostrar tristeza.
y dice, es que yo ya no puedo seguir adelante, estoy en depresión. Entiende que eso que pidió, esa doble porción, requiere de él ahora que haga algo. Requiere que haga algo. Y si no está alguien para apoyarme, ahora tengo que depender de Dios. Y que ese poder que pedí es justo ahora para lo que sirve, que todo ese aprendizaje ahora se tiene que poner en obra. Y entonces hace esta pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahora, este Jehová, el Dios de Elías, y espero todavía no lleguen a una conclusión hasta que explique todo, ya no estaba. Ya no estaba el Dios de Elías. Ahora tenía que ser el Dios de Eliseo. Mi Dios. Y muchos tristemente se relacionan con Dios, con el Dios de mis papás, con el Dios del pastor, con el Dios de la iglesia, con el Dios de los cristianos, pero necesitas entender que es tu Dios y que mientras Él no sea tu Dios, no tienes parte con Él. No tienes ninguna parte con Él. Si no es tu Dios, no tienes parte con Él. Sí, pasa lo mismo, ¿no? Como este cuate que quiere sacar demonios y que dice, te saco, te conjuro que te salgas en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, y los demonios dicen, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero a ti no te conocemos. Y Jesucristo mismo dice, en otro sentido, que habrá momentos en los que lleguen y digan, en tu nombre hicimos esto, lo otro, no te conozco, porque no soy tu Señor. Nunca fui tu Señor. Ahora, esto no estoy hablando de una inseguridad para la salvación. Estoy hablando de aquellos que nunca accedieron a la salvación, porque su relación con Dios fue a través de una institución o a través de sus padres, o a través de sus amigos o familiares. Me he encontrado muchas personas cuando les estoy compartiendo y les digo, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, pues mi familia es cristiana. Eso a mí no me interesa. Qué bueno por tu familia, felicidades por ellos, pero tú, que ellos sean cristianos no te hacen a ti cristiano. Entonces, hermanos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces da un paso de fe, golpea, abre, atraviesa y se encuentra con un grupo de personas que ahora dependen de él, así como él dependió de Eliseo en lo humano, en esta tierra, porque sabemos que todos dependemos de Dios. Vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y luego empiezan los problemas, porque estas personas dicen, sí, ya sabíamos que se iba a llevar Dios a Elías, pero ¿qué tal si lo interpretamos mal? Es que viéndolo desde esta perspectiva. Y entonces empezaron con este tipo de asuntos y Eliseo tiene que ahora lidiar con esto y eso lo vamos a leer la próxima semana. Para terminar, me gustaría hacer un resumen rapidísimo que vimos y si puedes anotar algunos puntos y si no después lo puedes volver a ver. Primera de Reyes, capítulo 19. Vemos a un hombre que tenía en su mente, en sus planes, en sus propósitos algo. Estaba trabajando, lo cual está bastante bien. Pero de repente se acerca a Dios y lo llama. Así como tú y yo fuimos en algún momento, estábamos en nuestros delitos, en la incircuncisión de nuestra carne, y Dios nos llamó. Y nos trajo de la muerte a la vida. Y entonces decimos, bueno Dios, ¿qué onda con todas estas cosas? O a veces decimos, sí hermano, es que sí quiero ir a la iglesia, pero espéreme con esto. ¿A mí qué? Es tú con Dios, Él te llamó, Él te rescató, Él pagó por ti. No puedes poner ojos ciegos, oídos sordos a lo que Dios ha hecho. Entonces, parte número 1, Dios nos llamó a todos. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Dejó todo atrás. ¿A qué se refiere vender todo, dejar nuestro trabajo? No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir estar dispuestos a que Dios tome control de completamente cualquier circunstancia y área de tu vida. Número 2, llegamos a Segunda de Reyes en el capítulo 1. En este servicio, Eliseo sirviendo a Elías 6 años, Dios cambió su propósito, cambió todo, y entonces vemos este tipo de como conflictos en la vida de Elías y de Eliseo. Este rey los manda a matar porque Dios le pidió a Elías que diera una palabra al rey. La palabra de Dios no cambió, fue firme. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fue quitando todos los obstáculos para que él pudiera seguir dando la palabra y siendo obediente a él.
lo mismo hace con nuestras vidas. Después llega un momento, capítulo 2, en el que nuestro tiempo en la tierra va a terminar y nos llama Dios a esta reflexión. ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? Aquellos que te di, ¿hiciste tu trabajo? ¿Los discipulaste? ¿Les enseñaste el camino? Padres, dejemos de ser inútiles, dejemos de entrometernos en lo que no nos incumbe, dejemos que Dios obre con nuestros hijos, dejemos de solucionar las cosas, dejemos de usurpar la autoridad de Dios en la vida de nuestros hijos. Hijos, gente más joven, tenemos que entender que Dios nos ha llamado, y esto en general a todos, pero si queremos ver el poder de Dios, número 1, Gilgal representa purificación, dejar la carne, morir a nosotros mismos. Número 2, Betel, servir, involucrarnos en el cuerpo que Dios nos ha puesto. Punto número 3, entender que este poder, este conocimiento es para la guerra, no para poder comprar lo que sea, un nuevo algo. Puedes, pero ese no es el punto. Siguiente y último punto de esto, Jordán. Va a llegar el momento en el que tengas que dar ese paso de fe y dejar tu vida atrás, dejar lo que eras para que Dios haga algo de ti completamente nuevo. Y este es un punto en el que se dividen aquellos que aspiran a servir a Dios y los que realmente van a servir a Dios. Porque para servir a Dios es necesario dejar todo atrás, nuestra vida en el pasado. Ahora, haciendo esto, podremos escuchar esta voz de Dios de, aquí estoy. Ahora, cuando pedimos este poder y dirección de Dios, este conocimiento, entendimiento, es para poder servir a los demás. Eso es lo que hace Elías, o pide Elías. Y después, son tomados los que estuvieron antes que nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos cuando están tomados, o Dios se lleva a aquellos que estuvieron antes de nosotros? Bueno, hacer exactamente eso para lo cual fuimos llamados. Ahora es mi Dios. Y no es que antes no lo fuera, pero ahora dependo únicamente de Dios. Y ahora es mi momento para servir a los demás. Yo a veces lo pienso mucho, porque todo lo que yo aprendí de mi pastor, y he estado a veces pensando mucho en esto, que no porque digo ya se va a morir, pero va a llegar eventual ese momento. Y era el único que le pregunto. Cuando tengo así una pregunta, es el único que le pregunto. Y yo decía, bueno, ¿y ahora quién? No, tú con Dios. Y va a llegar ese momento en aquellos que considerábamos una referencia de fe, ya no van a estar. Y ahora tenemos que aprender a caminar con Dios, ahora solos. Y después regresa. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? ¿Ser proactivos, ser innovadores? No. Hacer aquello en lo cual fuimos instruidos en las Escrituras. Exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste de la misma manera. Hágase aquello que había prometido hacer. Y vemos después a Eliseo, ahora sirviendo a los demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por que hoy podemos estar juntos y escuchar esta palabra. Agradezco por cada uno de las mamás, de los papás que has puesto en esta congregación. Aquellos que de alguna forma desempeñan un papel de autoridad o de liderazgo en familias, aquí en la iglesia, Señor. Te quiero rogar que cada uno de ellos puedan entender, como me lo has repetido a mí, que nuestro tiempo es corto y que las oportunidades terminan. Padre, que si hay alguien aquí, o hay muchos aquí que tienen el buen deseo de servirte, pero que siempre dicen, ahora que esto suceda, ahora que termine de hacer esto, ahora que van a entender que ese ahora que puede ser que no llegue. Y que a lo mejor como Jacob lleguen al final de sus días y digan algo terrible y triste como Jacob: mis días fueron cortos y malos. Padre, te ruego que podamos encontrar esa satisfacción en tu servicio, Señor. Si alguien ha menospreciado tu servicio, tu iglesia, Padre, confronta sus corazones acerca de esto y que puedan ser animados a
servirte a ti con todo su corazón. Padre, te ruego también a aquellos más jóvenes, Dios, que también puedan entender que la responsabilidad no es de sus padres, de los que están adelante, sino es individual, de caminar y buscar a Dios. Padre, que puedan tomar esas decisiones de caminar y buscarte a ti. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos morir a nuestra carne, buscarte a ti, que podamos pelear la buena batalla y que podamos morir a nosotros mismos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.